Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial sobre el cuadro de congruencia propio del propedéutico de los posgrados de la Universidad Marista de Guadalajara. En este video nos vamos a enfocar sobre una herramienta, sobre el cuadro de congruencia epistemológica. Los cuadros de congruencia, como les acabo de mencionar, son una herramienta, es como tener un acordeón. Nos van a servir para identificar los conceptos claves de nuestra investigación y desde ahí verificar la coherencia metodológica. Los cuadros de congruencia se construyen a partir de 4 elementos claves relacionados: la pregunta, los objetivos, la hipótesis o supuesto y nuestro título. Lo importante en cualquier tipo de cuadro de congruencia son las unidades de análisis. Estas unidades de análisis deben permanecer en los 4 elementos que les dije anteriormente: la pregunta, los objetivos, el título y la hipótesis. Hay diversas formas de organizar, de crear un cuadro de congruencia, pero esta que les voy a compartir es una de las más sencillas, de las más básicas, y les va a servir para seguir profundizando, pero al mismo tiempo, por ser básica, les va a funcionar para no abrumarse desde un principio. Lo más importante es identificar las palabras con las que queremos empezar a entender la realidad que investigamos. Estas palabras, recuerden, como vimos en el video anterior, pues surgen de alguna inquietud, de algo que vemos, pero se transforman después en conceptos o en unidades de análisis. Claro que en un primer momento pasan por ser palabras del sentido común. Por supuesto que cuando ya queremos entender las relaciones explicativas entre unidades de análisis, pues estas palabras van a ser conceptos, categorías o unidades de análisis. ¿Bien? ¿Cuáles son esas palabras en su investigación? ¿Ya pudieron localizarlas? Recuerden que estas palabras las podemos ir identificando de forma también fácil cuando realizamos la revisión de la literatura. En ese video, que es el que sigue, van a poder identificar cómo se van modificando estas palabras, cómo se van puliendo. Estas palabras son muy importantes porque van a guiar la construcción de nuestras preguntas, de nuestros objetivos, de nuestros supuestos, ¿ok? Por eso son tan importantes. La metodología nos tiene que servir. La metodología de la investigación son herramientas. Como tal, deben servirnos. ¿Qué herramienta ustedes van a utilizar para conocer lo que quieren conocer? Hay varias. En este video vamos a ver una herramienta. Y esta herramienta es el cuadro de congruencia. Nos va a servir para ir construyendo nuestra investigación, para ir construyendo e ir identificando que va cambiando, que no es lineal, que más bien se parece a una espiral. Yo les recomiendo que guarden sus cuadros de congruencia, que guarden este primer cuadro de congruencia y vayan guardando todos los cuadros de congruencia que hagan. Cuando hagan modificación de este primer cuadro de congruencia, háganlo en un nuevo documento para que vean cómo va cambiando. Y cómo va cambiando les va a, bueno, a mí se me hace un proceso bonito después verificar cómo eran al principio nuestros pensamientos y cómo han ido cambiando o evolucionando. Este cuadro de congruencia es un primer paso para no perder de vista nuestra pregunta y las relaciones con los objetivos, con las teorías, con los métodos. Es una manera de identificar rápidamente si estamos integrando todos los elementos que nos interesan, o sea, si estamos integrando todas las unidades de análisis, si estamos dejando fuera algunas, si estamos poniendo más. Entonces, es un acordeón, es algo que te sirve para identificar rápidamente si lo que estás haciendo tiene sustento, estás dejando algo fuera o algo estás poniendo de más.
¿Cómo se hace este cuadro de congruencia? Bueno, pues es muy fácil. Haces en un archivo un cuadrito donde pongas los elementos: título, pregunta, objetivo e hipótesis. ¿Bien? De eso se trata. También en la plataforma les dejé un archivo ya diseñado para que ustedes puedan crear su propio cuadro. Claro que es súper fácil hacer una tabla en Word y hacerlo por ustedes mismos. Con fines didácticos, vamos a seguir con el problema que planteamos. Y el problema era la convivencia para la paz a través del deporte y la dieta balanceada en adolescentes mexicanos, ¿verdad? Ok. Identificamos las unidades de análisis y las relaciones. Unidades de análisis, o sea, lo que vamos a poner en la búsqueda de las bases de datos. Convivencia para la paz, deporte, dieta balanceada. ¿De qué? A través, ¿en quién? En esta población. Ok, ya más o menos en este primer nivel identificamos las unidades de análisis y las relaciones. Es un primer nivel. Este es el tema. ¿Ok? El tema es el primer paso para el cuadro de coherencia. Podemos verificar con nuestro checklist si existen las unidades de análisis, si existe la relación explicativa, si hay posibilidad de encontrar prueba empírica y si existe el diálogo teórico. Esto es algo que ustedes se van a estar preguntando continuamente cuando estén creando su pregunta de investigación. Por eso se los vuelvo a recordar, aunque claro, lo vimos de forma detallada en el video pasado. Llenamos nuestro cuadrito de congruencia. Entonces, el título era Convivencia para la Paz a través del deporte y la dieta balanceada en adolescentes mexicanos. Hicimos una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta había quedado: ¿de qué manera influye el deporte y la dieta balanceada en la convivencia para la paz en adolescentes mexicanos? Ok, ya habíamos hecho esto. Ya teníamos el título y la pregunta. Ahora nos falta el objetivo general y la hipótesis. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, sepan ustedes que siempre, por regla general, en el objetivo se empieza con un verbo en infinitivo. No se puede empezar de otra manera. Verbo infinitivo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo tiene que estar relacionado directamente a responder esta relación explicativa. Queremos entender de qué manera influye, ¿verdad? El deporte y la dieta en esto, en ellos. ¿Qué verbo podemos escribir para dar respuesta a esta relación? Bueno, pues hay que pensar en un verbo. Analizar, describir, identificar, comprobar, y tú vas a pensar cuál es el verbo más adecuado. Y aquí hay un tip que les voy a dar y es muy sencillo. Miren, vamos a borrar esto. Ya no lo tenemos. Pero tenemos la pregunta. Ok, vamos a eliminar la relación explicativa. Damos copiar y luego decimos, ok, quiero identificar. Ah, ok, identificar. ¿Identificar qué? Pues cómo influye esto en esto y en ellos. Entonces escribo identificar y pego. Identificar de qué manera influye el deporte y la dieta balanceada en la convivencia para la paz en adolescentes mexicanos. Súper sencillo, súper fácil. No se compliquen. Objetivo: iniciar con verbo en infinitivo y copien y peguen de la pregunta, eliminando la relación explicativa, ¿ok? Y ya así de sencillo tienen su objetivo general. Ahora, la hipótesis, súper sencilla también, es una afirmación, que recuerden, después vamos a ver si sí o si no, si sí porque sí, si no porque no, o de qué maneras.
pero por ahorita es una afirmación. Y nosotros afirmamos porque creemos que el deporte y la dieta balanceada influyen en la convivencia para la paz en adolescentes mexicanos. Esto es una primera aproximación a la hipótesis, al supuesto. Se va modificando, se va complejizando a medida que van avanzando en el proceso de investigación, pero ahorita van a ser un anteproyecto. Es muy sencillo, es lo más sencillo de lo sencillo de la metodología de la investigación. El anteproyecto se trata de plantear una pregunta, una hipótesis y un objetivo medianamente sustentados. ¿Por qué medianamente? Porque todavía no hacen una revisión exhaustiva. Una revisión exhaustiva ni de la literatura, ni de los métodos, ni de la teoría. Eso es un proceso. Pero por ahorita sepan que con esto es suficiente. ¿Sí? No quiere decir que esté mal hecho. Quiere decir que es un primer paso. Y este primer paso es difícil. ¿Por qué? Porque estás pasando de tus ideas, del sentido común, a la construcción de un objeto de investigación. Y eso es difícil. ¿Y cómo logras ese proceso? Imaginando una pregunta, que por supuesto se va a ir modificando con lo que encuentres en la revisión de la literatura. Como ya más o menos vimos, ok, no se llama convivencia para la paz, se llama convivencia pacífica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno, si esto no se llama así en el mundo de la ciencia y se llama convivencia pacífica, pues súper sencillo, yo me adhiero a lo que existe. Convivencia pacífica y se acabó. Pero ¿qué pasa? Si aquí se llama convivencia pacífica, en todos lados debe llamarse igual. Convivencia pacífica. Convivencia pacífica. Convivencia pacífica. ¿Sí? De eso se va a tratar. De eso se va a tratar siempre. Si se llama convivencia pacífica, se llama convivencia pacífica en todos lados y en todo el documento. Si ya no pude trabajar con adolescentes mexicanos y ahora va a ser con adultos mayores, ok, va a ser lo mismo. Va a ser adultos mayores en todos lados. A lo mejor pueden pensar, ay, es que esas cosas son obvias. Claro que son obvias, pero acuérdense que esto es lo que ustedes van a utilizar para no perderse en su investigación. Es el acordeón. Y bueno, ¿de qué importa si aquí me equivoqué y le puse adolescentes o que acá no le cambié? Pues eso van a ir siendo detallitos que a la larga pueden perjudicarte. Por supuesto que es diferente hablar de adolescentes a adultos mayores. En la búsqueda de la literatura ya no vas a enfocarte en adolescentes, sino en adultos mayores. Por eso es tan importante que vayan identificando todos esos elementos, porque les va a servir para no perderse en su propia investigación. Si yo estoy buscando cómo influye el deporte y la dieta en la convivencia pacífica, no me voy a ir por otro lado. No voy a poner aquí en la hipótesis los adolescentes que vienen de hogares problemáticos o con problemas de separación de los padres, tienen menores índices de tolerancia a la frustración. Ok, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso puede que sí, puede que no, es otra investigación. Lo que ustedes van a encontrar, lo que ustedes van a tratar de dar respuesta es a lo que están construyendo como pregunta. Las relaciones explicativas en esto y ya, no en otra cosa. ¿Bien? De eso se trata el cuadro de coherencia epistemológica, también llamado cuadro de congruencia, coherencia, matriz, tiene muchos nombres,
pero se trata de exactamente lo mismo. Encontrar cuáles son esas unidades de análisis, esa población, en dónde se va a llevar a cabo y de qué se trata lo que quiero encontrar o explicar o comprender a profundidad. ¿Bien? De eso se trata. Como actividad, cada uno de ustedes va a realizar sus cuadros de congruencia y después lo va a compartir en el grupo de Canvas. Lo vamos a ir revisando y como ya todos sabemos cómo se hace y cuál es el proceso, vamos a ir comentando el trabajo de nuestros demás compañeros. Claro, esto siempre desde el respeto y desde el querer aprender en conjunto. Ahí tienen en la actividad las indicaciones precisas para hacer esta serie de comentarios y también sus cuadros de congruencia. Les deseo mucho éxito en la construcción de su cuadro de congruencia y recuerden que la base es una buena pregunta. Y esta pregunta es una pregunta que responde a un problema de la realidad. Les agradezco mucho su atención. Espero que este video les haya servido, les haya sido útil para continuar con sus procesos de creación, de su pregunta y de su investigación. Cualquier cosa, por favor, me escriben a ana.torres@umg.edu.mx. Gracias. Nos vemos pronto.